ha revelado Jesús. Con la invocación de las tres divinas personas, quienes nos llamamos cristianos en cualquier parte del mundo, iniciamos el día, nuestras oraciones, nuestras ocupaciones cotidianas. Pónganse de pie y aclamemos al Señor con nuestro canto de ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad y conquistada. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Por gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Celebramos hoy el Domingo de la Santísima Trinidad. Es como un eco del tiempo de Pascua que concluimos el domingo pasado con la solemnidad de Pentecostés. Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que nos abra el camino de la vida y nos ha dado su Espíritu para que nos conduzca a nosotros y a toda la humanidad por ese camino que lleva a su reino. Así hemos conocido a nuestro Dios. Así vivimos su presencia como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Por eso, a lo largo de nuestra vida, en tantos momentos, recordamos a la Santa Trinidad. Por eso hoy, de un modo especial, la celebramos en esta Eucaristía. Bienvenidos sean queridos hermanos a vivir este encuentro con el Señor en su palabra y en la Eucaristía, envueltos en este misterio trinitario, presencia de Dios en nuestra vida. Pedimos al Señor que nos tome con toda clase de
peticiones a ustedes y a sus familias y a toda nuestra comunidad. Pedimos también por nuestros hermanos, difuntos, Juan Antonio Enrique Sandoval, a un año de haber fallecido, Roberto Reyes Colín, a un año, Dante Lira, Juanito Pérez Mejía, Alfonso Trejo, Alfonso Sandoval Montoya, Armando Sandoval Camargo, Carmen Moreno, Magdalena Sandoval Moreno, Victoria Roa Ruiz, Gerardo Vázquez Gutiérrez, Juan Gerardo Vázquez Roa, Graciela Vázquez Roa, María del Rosario Barrio Sigle, a un año, Socorro Nava Ruiz, a 6 meses, Ricardo Mena Huerta, a 6 meses, Ismael Marín Quiroga, a 7 meses, Josefina García Hurtado, a 8 años, Carlos Ángeles Montaño, Cruz Ángeles Hernández, Ricardo Jerónimo Ángeles, Ignacia Montaño, Ángel y Aurelia Ángeles Ángeles, Antonio Cipriano Cruz Ángeles, Roberto, Carmela, María de la Luz, Juan Julia y Luisa Ángeles Montaño, el doctor Joel Arroyo, Josefina Maza Paredes, Blanca Estela Ayala Oropesa, Guillermina Oropesa, y por las almas del purgatorio, para que el Señor les dé el descanso eterno. También nos unimos a la acción de gracias de nuestro hermano Carlos Guillermo González García y pedimos por la salud de nuestros hermanos Alfonso Trejo Enríquez, Josefina Maza, Hugo Trejo Campén, Gracia Ángeles Ángeles, Marta María Dolores y María Teresa García Ángeles, Miguel Ángel Martínez, Pedro y Silvestre Ángeles, y por las familias González García, Yonca García y Martínez Hernández. Pedimos también, hermanos, por todos los que se unen a esta celebración por medio de esta transmisión, que Dios escuche también sus súplicas de nuestros semejantes. Así pues, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se presentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. En silencio reconozcamos nuestra condición de pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Todos? Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos, hermanos, la inmensa gloria de Dios que se ha manifestado a todos los pueblos. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos.
escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres su misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad, que adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentada. Escuchemos ahora la lectura del Escritura. En esta primera lectura, el Señor se revela como el único y verdadero Dios y nos recuerda que con nadie se le puede comparar. El texto pretende reforzar nuestra fe y evitar cualquier tentación de idolatría. Escuchemos atentamente. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el texto de la segunda lectura, Pablo nos dice que los dones que se reciben en la vida cristiana, quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo, tienen su origen en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aún con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Jesús está cerrando su misión en esta tierra. Llegó la hora de que sus discípulos sean sus misioneros. Ahora, con su autoridad, los envía a enseñar y a bautizar. Este mandato es hoy para todos los bautizados. Pónganse de pie y aclamemos al Señor con el canto del aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Sentados? Buenas tardes, queridos hermanos. Les doy también un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos que nos siguen en esta transmisión y que participan con nosotros también en esta misa, en el encuentro con el Señor, en su palabra y en esta Eucaristía. Queridos hermanos, hemos sido convocados por Dios a estar en este templo, en este espacio, para alabar, bendecir su nombre y llenarnos de gratitud con Él por todo lo que nos da. Qué hermosa tarde el Señor nos da y debemos abrir nuestra boca para decirle gracias, gracias por la vida, gracias porque nos convocas como hermanos para compartir aquí este encuentro con Él. Seamos sensibles, hermanos, y percatémonos que Dios sigue actuando en la historia de cada uno de nosotros, en la historia de esta humanidad y en la historia de la Iglesia.
presencia viva y real del misterio que celebramos hoy, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que profesamos, hermanos, un solo Dios en tres personas distintas, que las adoramos por Él. Podemos ver aquí, hermanos, pues la imagen que hemos traído para poder celebrar esta solemnidad, esta fiesta en el misterio de Dios uno y trino. Si se percatan y se acercan, pues la imagen, hermanos, no me gusta, porque tiene un rostro así como el Padre Felipe, de enojado. Tiene rasgos como que el Padre Dios está enojado, el Hijo también, y el Espíritu Santo, por lo bueno que no vemos su rostro, ¿verdad? Es el único que lo veo contento y feliz. Una manera de expresión de nuestra fe, y antiguamente así lo considerábamos, como un Dios rígido, un Dios temeroso, un Dios que para acercarnos a Él, pues tendríamos que acercarnos con mucho sigilo, con mucho cuidado. Así lo tenía también el pueblo de Israel. En los Salmos podemos leer y meditar muchos de ellos que dicen frases como estas, como un Dios terrible, como un Dios vengador, un Dios castigador. Y hoy, hermanos, podemos contemplar que el misterio de Dios no es así. El misterio de Dios que nos ha revelado Jesucristo trasciende más allá a la idea que hemos tenido y manejado durante muchos siglos dentro de la Iglesia. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios que está enojado. Dios no es un Dios rígido que difícilmente nos podemos acercar a Él. Pues, hermanos, celebramos esta fiesta de la Santísima Trinidad. Juan 22 establece esta fiesta en el año 1334. Anteriormente se quería establecer esta fiesta, pero se oponían muchos teólogos, muchos en la liturgia. ¿Para qué? Si todo el tiempo estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿para qué celebrar una fiesta de la Trinidad Santa? Mas, sin embargo, podemos ver que el Papa Juan 22 establece esta fiesta y sobre todo la pone después de Pentecostés para poder, hermanos, cerrar todo este misterio de Dios que ha participado en la historia de la humanidad. Lo podemos ver en la primera lectura. En esta lectura podríamos hacer referencia a que está llena de una teología, es decir, que nos habla acerca de Dios. Y nos hace referencia al monoteísmo, un solo Dios, en el cual se le alaba, se le bendice y se le rinde culto. Podemos ver, hermanos, que en muchos pueblos, muchas naciones, muchas culturas, se hacía referencia a muchos dioses, un politeísmo. Mas, sin embargo, a partir de que Dios elige este pueblo de Israel, inicia en él un monoteísmo, creer en un solo Dios. Ya las naciones del Espíritu Santo, hermanos, en todos los pueblos, en todas las culturas, vislumbraba precisamente un Dios, un solo Dios. Hasta en nuestra misma cultura, a pesar de que hablaban de muchos dioses, se hablaba de un solo Dios. Pablo, podemos ver, cuando se dirige a los griegos y quiere anunciar a Jesús resucitado, les hablaban los griegos de un Dios desconocido y se dio la oportunidad para decirles, de ese Dios yo les quiero hablar. Pues, queridos hermanos, el monoteísmo, la adoración a un solo Dios verdadero, la hemos acogido nosotros, la Iglesia Cristiana Católica, en referencia al pueblo judío. Mas, sin embargo, a partir de Jesucristo, reconocemos en la revelación la acción de Dios en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo un misterio impregnado dentro de la historia de la salvación. Hablar de misterio no significa lo desconocido, sino la posibilidad que tenemos de ir conociendo a Dios a lo largo de nuestra historia. Podemos ver en ese aspecto, hermanos, que toda la liturgia que celebramos está impregnada de este misterio de Dios uno y trino. Desde que iniciamos la celebración lo hacemos en ese nombre, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando
cuando terminamos la misa, el mismo Cristo nos da la bendición por medio del sacerdote, en donde hacemos referencia a esa doxología. En nombre de la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la liturgia de la misa, hermanos, está impregnada de estar hablando acerca de este misterio trinitario en el prefacio, en algunos momentos importantes que vamos llevando dentro de la celebración. Por eso, pongan mucha atención cómo el misterio trinitario se envuelve dentro de la liturgia, en lo que celebramos. Es decir, hermanos, que Dios está presente en este misterio a través de la Eucaristía o la misa que todos los domingos entre semana estamos celebrando. Pero, hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta que no podemos meter a Dios en nuestros razonamientos. Nuestra mente es muy pequeña. Hablar de Dios desde el aspecto abstracto de un estudio teológico, desde los razonamientos podemos dar razón de la fe en lo que creemos, mas sin embargo, hermanos, en la profundidad de este misterio de Dios es muy difícil. Recorremos aquel momento de la experiencia de San Agustín, un hombre grande, santo, filósofo, teólogo, que en una experiencia que tuvo hacía referencia a este misterio. Cuando en la playa caminando se encontró a aquel niño y haciendo un agujerito allí cerca de la orilla de la playa, en la playa, con una conchita iba corriendo hacia la orilla del mar, agarraba agua y regresaba corriendo a depositarla en ese hoyito. San Agustín se encontró y le dice: oye niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice: ¿ves todo ese mar? Dice: sí, pues todo eso lo voy a pasar en este hoyito. Y San Agustín se quedó sorprendido, dijo: ya está chiflado como el padre Felipe, ¿cómo vas a depositar esa inmensidad del mar, del agua, en ese hoyito? Y entonces el niño le contestó: pues así es el misterio de la Trinidad. ¿Cómo va a ser posible que tú quieras meter en ese hoyito de tu mente, de tus razones, el misterio de Dios? Pues, hermanos, no podemos conocer a Dios solamente a través del estudio abstracto dentro de la teología, este misterio de proclamar que Dios es uno en tres personas distintas. Lo hacemos en referencia hacia una teología, pero hermanos, lo más importante es detenernos aquí. Va bajo la experiencia de conocer el misterio de la Santísima Trinidad en las acciones que ha realizado dentro de la historia de la salvación, dentro de la historia de la humanidad. Por lo tanto, de ese único Dios verdadero, del que decíamos de ese monoteísmo, se empieza a desprender y vislumbrar, hermanos, ya desde el Antiguo Testamento y en referencia al Nuevo, la realidad de las acciones de las personas del misterio trinitario. Todo lo resumimos, hermanos, en esta lectura que hemos escuchado de San Pablo a los Romanos. Por la gracia del Padre, somos invitados a la vida de Dios. Por mediación de Jesucristo nos vino a dar esa invitación, pero por el pecado, hermanos, impedidos de esa gracia para salvarnos, Jesucristo vino a manifestar la filiación divina, es decir, nos ha adoptado el Padre Celestial por medio de Jesucristo mediante la gracia del bautismo, misterio de la Pascua del Señor, muertos al pecado y resucitados a la vida de Dios. Por mediación de Jesucristo, pues, hermanos, hemos recibido esa filiación, pero por el don del Espíritu Santo, todos nosotros, hechos nueva creación de Dios, tenemos la capacidad de decir estas palabras: Abba, papito, mamita. Es decir, hermanos, como los niños cuando se refieren a Dios, abren su corazón a la confianza y se acercan a Él. Podemos ver entonces que el Espíritu Santo es el que nos hace proclamar Abba, Padre, a Dios, y por mediación de Jesucristo que hemos recibido esta gracia por medio del bautismo. Pues, queridos hermanos, esta es la acción de Dios en nuestra vida, que por medio del bautismo todos nosotros hemos recibido la vida de Dios y nos llamamos ser hijos de Dios, por igual que nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, y nosotros por la gracia de la filiación y el sacramento del bautismo. Pues, hermanos, todos somos hijos de Dios,
y hemos recibido una gracia tan grande, un regalo, un don, sin mérito nuestro, sin esfuerzo ni lucha. Es precisamente, hermanos, la vida de Dios que ya recibimos desde aquí en esta tierra. Es decir, hermanos, que somos coherederos del reino de Dios. Esa invitación que dice la lectura primera que hemos escuchado, en referencia a ese monoteísmo y a la invitación al pueblo de Dios que viva bajo los mandamientos de Dios para que sean felices. Ese es el reino de Dios, hermanos, que todos los seres humanos seamos felices y con mayor razón todos los hijos de Dios que estamos invitados. Somos coherederos del reino de Dios ya desde esta tierra. Debemos vivirlo así. No debemos, hermanos, perder el boleto que ya tenemos para la casa eterna del Padre. Ya todos desde aquí vivimos el cielo, la gloria del Señor, por simple hecho de ser sus hijos. Pues no perdamos, hermanos, por el estado de incumplimiento y la falta de fidelidad a este único Dios verdadero, bajo este misterio de la Trinidad Santa, en la el pecado nos pueda llevar a apartarnos de ese boleto, de ese reino de los cielos. Pues, hermanos, ya tenemos ganado ese reino. No lo perdamos, vivamos los mandamientos de Dios, cumplamos los mandamientos de Jesucristo que nos invita a establecer en esta tierra, al pronunciar que ha resucitado de entre los muertos, su reino o los valores del reino, de paz, de amor, de justicia, de verdad. Es decir, hermanos, en esta tierra somos lanzados a la misión todos nosotros, para proclamar, hermanos, esta verdad que Jesucristo nos ha salvado, que es el Mesías, pero también, hermanos, para enseñarles a todos los hermanos a vivir en conformidad a lo que nos puede llevar a la felicidad de Dios. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, también debemos enseñar a tantos hermanos al aspecto de la vida de Dios para que puedan acogerla y poder llevarla como nosotros en comunidad, acogiendo la fe en la vida cristiana católica. Pues, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé la gracia de lanzarnos a la misión de recuerdo. Y no es porque no sea importante venir a misa, sino que no basta con ello. Debemos ir a la misión, a ir a hablar de Jesucristo, a hablar de su reino y vivir este reino que nos conlleva, hermanos, a la satisfacción de la vida, a la alegría, a la paz, a la dicha, a la felicidad. Hermanos, pidamos al Señor también que podamos comprender este misterio tan grande en nosotros, por el cual hemos recibido esta gracia de la unidad del misterio trinitario. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invitados a vivir en comunión con Dios, a vivir en comunión con nuestros hermanos. Es decir, el misterio trinitario es un misterio de unidad, un misterio de diálogo y comunicación, un misterio de amor y de felicidad inmensa en el amor que Dios vive y experimenta en sí mismo en la realidad como Dios y en su reino de felicidad que llamamos el reino de los cielos. Pues, hermanos, vayamos al mundo a vivir esta verdad, unidos, amándonos los unos a los otros, viviendo en la verdad y no en la mentira, abriendo nuestros corazones al diálogo, a la comunicación y a la posibilidad de negociar tantas cosas para poder vivir en la paz, en la alegría que Dios quiere. Apartemos de nuestros hogares lo que causa división, odios, resentimientos, faltas de comunicación, de respeto entre unos y otros, la exclusión que a veces tenemos entre hermanos que somos y que nos lleva sobre todo a distanciarnos. Debemos abrir en nuestras familias la vida de Dios para que tengamos la alegría, la felicidad que Dios quiere dentro de nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Pues demos gracias al Señor que se ha revelado en este misterio y vivamos la vida de Dios ya desde esta tierra, que para cuando nos llame ya en su reino, gocemos plenamente de la felicidad que todos nos espera. Nos ponemos de pie, hermanos, que así sea. Yo les pregunto a Jesucristo nuestro,
Elevemos nuestras súplicas a Dios entrañable por Jesucristo, que nos ha revelado su amor y que escucha las súplicas inefables que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Para que Dios Padre, Creador Todopoderoso del universo, lleve el mundo a su plenitud y la humanidad entera encuentre la felicidad y pueda contemplar su rostro glorioso. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Hijo unigénito de Dios infunda en la Iglesia un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada. Oremos. Escúchanos. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Oremos. Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Juan Antonio Enrique Sandoval, Roberto Reyes Colín, Dante Lira, Juanito Pérez Mejía, Alfonso Trejo, Alfonso Sandoval Montoya, Armando Sandoval Camargo, Carmen Moreno, Magdalena Sandoval Moreno, Victoria Roa Ruiz, Gerardo Vázquez Gutiérrez, Juan Gerardo Vázquez Roa, Graciela Vázquez Roa, María del Rosario Barrios Sigler, Socorro Nava Ruiz, Ricardo Mena Huerta, Ismael Marín Quiroga, Josefina García Hurtado, Carles Ángeles Montaño, Cruz Ángeles Hernández, Ricardo y Jerónimo Ángeles, Ignacia Montaño, Ángel y Aurelia Ángeles Ángeles, Antonio Cipriano Cruz Ángeles, Roberto, Carmela, María de la Luz, Juan, Julia y Luisa Ángeles Montaño, el doctor Joel Arroyo, Josefina Maza Paredes, Blanquestela Ayala Oropesa, Guillermina Oropesa y las almas del purgatorio. Oremos. Padre, escúchanos. En acción de gracias por las familias González García, Yonca García, Martínez Hernández y Carlos Guillermo González García. Oremos. Padre, escúchanos. Por la salud de nuestros hermanos Alfonso Trejo Enríquez, Hugo Trejo Rangel, Gracia Ángeles Ángeles, Marta, María Dolores y María Teresa García Ángeles, Miguel Ángeles Martínez, Pedro y Silvestre Ángeles. Oremos. Padre, escúchanos. Por los hermanos que nos apoyan también en los servicios de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, iluminados por el misterio trinitario, sirvan a esta comunidad generosamente. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos ustedes, hermanos que están aquí reunidos, que la gracia que han recibido del bautismo los impulse a hablar de Dios al mundo entero y llevar este mensaje de salvación de la vida de Dios para tantos hermanos que, alejados de Él, viven el dolor y el sufrimiento de sentirse vacíos en sus corazones. Oremos. Padre, escúchanos. Dios Altísimo, que has querido que en las aguas del bautismo llegáramos a ser hijos en tu Hijo único, escucha al Espíritu que nos hace clamar: Padre, y concédenos ser anunciadores de la salvación que ofrecen todos los pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, participemos del canto de la presentación de los dones. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas
penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforme nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, con una inmensa alegría para que este demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alabamos con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte a una sola voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor,
que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco González y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos. Te ofrecemos este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus santos elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dándote gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de nuestro padre Abraham en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos,
que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntamos nuestras manitas, hermanos, y elevemos nuestra oración a nuestro único Padre, con aquella que el mismo Señor Jesús nos enseñó, e impulsados con el Espíritu Santo decimos: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un gesto fraternal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Miren, hermanos, esto ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor, que nos ha revelado que tenemos un Padre que nos ama y que por la acción del Espíritu Santo lo podemos decir Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los hermanos que estén preparados para recibir la Sagrada Eucaristía, hagan una fila en el pasillo central, dos filas en el pasillo central, recordándoles que la salida es por los pasillos laterales. Los que no van a comulgar tomen asiento y en silencio hagan oración
para pedir a la Santísima Trinidad que pronto puedan recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, les invitamos que hagan su oración espiritual. El cuerpo de Cristo